La historia lo recuerda como el comandante más grande de todos los tiempos, pero a menudo calla sobre el monstruo en el que se convirtió al obtener el poder absoluto. Imaginen un campo de batalla donde 40.000 hombres se enfrentan a 1.000.000. Cualquier academia militar llamaría a esto no una batalla, sino un suicidio garantizado. Pero el hombre que los guiaba hacia la muerte no creía en las matemáticas. ¿Por qué Alejandro rechazó un ataque nocturno que podría haber salvado miles de vidas y prefirió una carnicería a la luz del día? ¿Fue un código de honor o el primer síntoma de locura clínica y narcisismo? En este texto, analizaremos la batalla que cambió el mapa del mundo, pero eso es solo el comienzo. Descubrirán cómo el triunfo se convirtió en paranoia. ¿Por qué el salvador del mundo mató personal y brutalmente al hombre que una vez le salvó la vida? Porque, en un ataque de venganza, llevó a su fiel ejército a una marcha de la muerte, a través de un desierto ardiente, donde la arena mató a más de sus soldados que todos los enemigos juntos. ¿Y qué sucedía realmente en el lecho de muerte del rey de 32 años, cuando sus generales, como buitres, esperaban su último suspiro para destrozar el imperio? Les mostraremos el camino de un estratega brillante a un tirano solitario que conquistó el mundo entero, pero perdió su propia alma. En el otoño del año 331 a.C., el aire sobre la llanura de Gaugamela estaba tan denso de polvo que se podía cortar con un cuchillo. Inhala. La arena cruje en los dientes. Exhala. Un sabor a miedo que no se puede lavar con agua. Imagina que estás en la primera fila. Tu hombro está presionado contra el escudo de tu compañero, tus palmas sudan apretando el asta de la zariza, y frente a ti no se despliega un ejército, sino una fuerza de la naturaleza. Un océano de gente que se extiende más allá del horizonte. Un mar vivo que ha venido para devorarte. Miren estas cifras, piensen en ellas. Por un lado, 47.000 macedonios y griegos. Profesionales, sí. Veteranos que han recorrido medio mundo, sin duda. Pero frente a ellos se alza un imperio. Según los cálculos más modestos de los contemporáneos de aquellos eventos, el rey Darío llevó a ese campo 1.000.000 de personas. Incluso si nosotros, escépticos del siglo XXI, dividimos esa cifra por 5 o 10, la matemática de la muerte sigue siendo implacable. ¿200.000 contra 40.000? ¿5-1? En cualquier academia militar del mundo les dirán que esto no es una batalla, es un error estadístico, es un suicidio prolongado en el tiempo. Es una sentencia que ya ha sido firmada y solo falta ejecutarla. Pero el hombre que los trajo aquí no cree en las matemáticas. Alejandro, ese muchacho de 25 años con ojos de diferente color, mira al ejército persa no como una amenaza, sino como una presa. Para él, Persia es simplemente una nueva Troya, un escenario para su mito personal. No ve a 1.000.000 de enemigos sedientos de su sangre, ve escalones hacia su inmortalidad. ¿Entienden el nivel de esta locura? Un comandante normal en tal situación busca rutas de escape. Alejandro busca un lugar para golpear. La llanura de Gaugamela. El nombre se traduce como Casa del Camello, pero pronto llamarán a este lugar el cementerio del viejo mundo. Darío III, rey de reyes, señor de Asia, eligió este campo no por casualidad. Es perfectamente plano. Es más, sus ingenieros pasaron semanas cortando arbustos y rellenando hoyos. ¿Para qué? Para convertir el paisaje en una mesa de billar para matar. Darío preparó el escenario para su principal carta de triunfo: los carros con guadañas y la caballería. Quiere aplastar a la falange macedonia como si fuera masa. Echen un vistazo a la formación persa. No es solo un ejército, es un censo de la población del mundo antiguo. Aquí hay bactrianos en caballos peludos, arqueros escitas, indios con elefantes de guerra cuya piel parece roca gris, mercenarios griegos que traicionaron a los suyos por el oro persa. Es un brillo que lastima los ojos. Vainas doradas de los acinaces, capas púrpuras, escamas de armaduras brillando al sol. Esta armada zumba como una colmena perturbada. El sonido de cientos de miles de voces, el relincho de los caballos, el choque de las armas, se fusionan en un zumbido bajo y vibrante que hace temblar la tierra bajo los pies de los macedonios. Y ahora miren al otro lado.
hombres polvorientos y curtidos en corazas de lino. Sus armaduras no brillan con oro, huelen a sudor y aceite viejo, pero en sus manos tienen sarisas, lanzas de 6 metros que convierten la formación en un erizo erizado al que es imposible acercarse. Este choque no es solo de 2 ejércitos, es un choque frontal de 2 filosofías. Por un lado, la tradición torpe, pesada y arcaica, segura de que el tamaño importa. Por el otro, la furia joven, depredadora y técnicamente perfecta. Eficacia contra masa, voluntad contra inercia. ¿Podrían dormir tranquilos sabiendo que mañana 1 millón de personas quiere su muerte? ¿Que cada uno de ellos sueña con llevar su cabeza al rey a cambio de un saco de oro? La mayoría de los soldados esa noche escribían testamentos en trozos de papiro o rezaban a dioses en los que tal vez ya habían dejado de creer. La atmósfera en el campamento de los macedonios estaba tensa, como una cuerda de arco antes del disparo. La gente limpiaba sus armas, en silencio, porque las palabras aquí sobran. Cuando miras al abismo, la elocuencia muere primero. Pero, ¿saben qué es lo más aterrador? No el miedo a la muerte, sino la sensación de la propia insignificancia ante esa máquina gigante. Darío no solo quiere vencer, quiere aplastar. Ha reunido aquí todo el poder de Oriente para mostrarle al advenedizo de Europa quién gobierna realmente el mundo. Es una ejecución pública. Los persas están seguros de la victoria. Están tan seguros que sus esposas y concubinas ya preparan mesas festivas en la retaguardia, discutiendo qué joyas quitarán de los cadáveres de los oficiales macedonios. Alejandro, mientras tanto, hace algo que no cabe en la cabeza ni de sus generales ni de los historiadores. Está tranquilo. Aterradoramente tranquilo. No es una máscara, no es bravuconería para levantar la moral, es clínico. Sociopatía o previsión divina. La línea aquí es más delgada que el filo de una navaja. Mientras sus veteranos miran con horror a la oscuridad, donde arden las hogueras de los persas pareciendo un cielo estrellado que ha bajado a la tierra, Alejandro irradia la seguridad de un depredador que ya sabe dónde clavará los colmillos. El conflicto aquí no es por territorio. No es por rutas comerciales, es una batalla existencial. Si gana Darío, la historia volverá a su cauce habitual. Macedonia será borrada y el mundo volverá a ser comprensible, jerárquico y oriental. Si gana Alejandro, se derrumbará el concepto mismo de lo imposible. El viejo orden será quemado hasta los cimientos, y sobre sus cenizas surgirá algo nuevo, aterrador y grandioso. Pero aún falta mucho para el amanecer. La oscuridad oculta la magnitud de la catástrofe inminente, pero no puede ocultar los sonidos. Desde el lado persa llega un zumbido interminable, oraciones, órdenes, chirridos de ruedas. No duermen, esperan, están nerviosos. Darío mantiene a sus hombres con armadura toda la noche, temiendo un ataque repentino. Agota a su ejército con la espera de una batalla que aún no existe. Esta es la primera grieta en el monolito, la primera señal de que el coloso con pies de barro teme a la piedra lanzada por una onda. En el cuartel de los macedonios tampoco duermen, pero por otra razón. El viejo general Parmenión, un hombre que sirvió al padre de Alejandro y vio más batallas que dientes tiene Alejandro en la boca, mira el mar infinito de luces persas. Sus manos, acostumbradas a sostener la espada, tiemblan. No de miedo, sino por comprender el peso de la responsabilidad. Ve lo que su rey se niega a ver, la pura y despiadada matemática de la derrota. Tiene un plan que parece la única salvación de esta trampa, un plan cobarde, pero sensato. Atacar ahora, atacar de noche, usar el caos, la oscuridad y el pánico para igualar las probabilidades. Porque a la luz del día, en campo abierto, es imposible detener a esta horda. Parmenión se dirige a la tienda de Alejandro. El aire nocturno es frío, pero la frente del viejo guerrero está cubierta de sudor. Va a proponerle al rey robar la victoria. Cometer lo que los griegos llaman nictomaquia, combate nocturno. Va contra las reglas del honor, pero cuando está en juego la supervivencia de la nación, el honor es un lujo que los muertos no pueden permitirse. Aparta la tela de la entrada, listo para la conversación más difícil de su vida, y se queda paralizado. Lo que ve dentro le hace dudar de la realidad de lo que está sucediendo. Mientras el mundo está al borde del abismo, Alejandro duerme.
El sueño de Alejandro esa noche no es fisiología, es una declaración. Imaginen la escena. En la tienda huele a vino caro y aceite de armas. Solo se escucha la respiración regular del hombre del que depende el destino del mundo occidental. Parmenión, el canoso veterano que pasó fuego y agua con Filipo, el padre de Alejandro, está de pie junto a la cama de su rey y no da crédito a sus ojos. Detrás de las delgadas paredes de tela hay 1.000.000 de persas listos para hacerlos polvo. Y su comandante en jefe duerme tan profundamente como si mañana no le esperara una batalla por el universo, sino una carrera matutina. Parmenión lo despierta, rudamente, sacudiéndolo por el hombro. En su voz hay pánico disfrazado de necesidad estratégica. Dice lo que diría cualquier persona sensata. Mira sus hogueras, Alejandro. Son más que las estrellas en el cielo. Si salimos a campo abierto a la luz del día, nos aplastarán con su masa. Debemos atacar ahora, de noche. En la oscuridad su número no importará. El caos es nuestro único aliado. Y aquí suenan las palabras que los historiadores reescribirán durante siglos, tratando de encontrar en ellas la nobleza de un caballero. Alejandro abre los ojos, mira a su mejor general y pronuncia una frase fría como el hielo en la cima del Olimpo. No robo la victoria. Suena hermoso, ¿verdad? Como en una novela barata sobre el honor. Pero dejemos de lado el romanticismo y miremos esto con los ojos de un psiquiatra o un político cínico. Alejandro no rechaza el ataque nocturno por nobleza. Le importa un bledo el juego limpio. Rechaza porque es un sociópata con absoluta confianza en su propia grandeza. No necesita simplemente una victoria. Necesita la capitulación del espíritu. Si ataca de noche y gana, Darío dirá: no tuve suerte, me tomaron por sorpresa. Los persas dirán: fue una casualidad. Pero si Alejandro destroza esta armada bajo la brillante luz del sol, ante los ojos de dioses y hombres, a nadie le quedarán dudas. No quiere simplemente matar al enemigo, quiere destruir la idea misma de resistencia. Quiere demostrar que él es inevitable. Mientras Alejandro vuelve a caer en el sueño, al otro lado de la llanura se desarrolla una verdadera tragedia de agotamiento. Darío, el gran rey, comete un error fatal que quizás le costó el imperio incluso antes del primer golpe de espada. Teme el ataque nocturno. Está seguro de que este macedonio loco vendrá precisamente en la oscuridad. Y da la orden. Nadie duerme. Mantenerse en formación. Intenten estar de pie 8 horas con el equipo de combate completo. Las armaduras persas son pesadas. Los cascos presionan las sienes. Los músculos se tensan, la espalda duele. Cientos de miles de personas están de pie en la oscuridad, mirando al vacío, esperando a un demonio que no llega. Cada susurro del viento, cada aullido de un chacal parece la señal de ataque. La adrenalina se dispara en la sangre a borbotones, pero no hay descarga. Es una tortura de espera. Hora tras hora, el miedo quema sus fuerzas. Al amanecer, el ejército de Darío no es una tropa, es una multitud de zombis agotados, nerviosos y temblorosos. Ya han perdido esta noche. Alejandro despierta tarde. El sol ya está alto. Sus generales están horrorizados. El enemigo está formado hace tiempo. La falange espera la orden, y el rey ni siquiera se ha puesto la armadura. Parmenión entra corriendo de nuevo, esta vez gritando: ¿cómo puedes dormir cuando ya deberíamos estar formándonos? Alejandro se estira y sonríe con esa misma sonrisa que hiela la sangre de la gente normal. Tranquilo, Parmenión, dice. Ya hemos ganado. Porque ahora no tenemos que buscarlos por toda Asia. Ellos mismos han venido a nuestras manos. ¿Sienten ese nivel de superioridad? No es valentía. Es la ausencia total de miedo como función biológica. Alejandro sale de la tienda. Se pone su coraza de lino que tomó como trofeo en Isos. Un casco de hierro pulido, brillante como la plata. Se monta en su legendario caballo, Bucéfalo, que ya es viejo. Tiene cerca de 30 años en términos equinos, pero sigue siendo tan feroz como su dueño. Cuando los macedonios ven a su rey, descansado, fresco, radiante de energía, su miedo retrocede. Si él está tan seguro, significa que sabe algo que ellos no saben. Es hipnosis colectiva. Alejandro los contagia con su locura. Cabalga a lo largo de la formación, llamando a los comandantes por su nombre, recordando victorias pasadas. No habla de muerte,
Habla de gloria y botín. Convierte el terror ante la horda millonaria en la emoción de un cazador ante una presa acorralada. Al otro lado del campo, Darío mira la formación macedonia con ojos rojos por el insomnio. Sus hombres están hambrientos y fatigados. Su moral está quebrada incluso antes de que la primera flecha abandone la cuerda. El duelo psicológico ha terminado por nocaut. Alejandro ganó la guerra de nervios sin siquiera sacar la espada de la vaina. Ahora queda la parte más sencilla, la destrucción física. El sol sube más alto, quemando la bruma matutina. Dos líneas gigantescas se alinean una frente a la otra. La distancia se reduce. El aire tiembla de tensión. Por un lado, un muro de escudos y un bosque de picas que comienza su movimiento mortal hacia adelante. Por el otro, una masa abigarrada, enorme, pero ya cansada, que confía en sus maravillas técnicas. Darío levanta la mano, da la señal. Las puertas del infierno se abren. De la formación persa salen disparadas esas mismas armas maravillosas en las que hizo su apuesta principal. Los carros con cuchillas en las ruedas ganan velocidad. Su objetivo es cortar a la infantería macedonia en pedazos, sembrar el pánico y convertir las filas ordenadas en un desastre sangriento. La tierra comienza a temblar bajo los golpes de los cascos y las ruedas reforzadas con hierro. El mecanismo de muerte está en marcha, y parece que nada vivo es capaz de detener esta carrera. 200 carros con guadañas. Imaginen este tren de la muerte del mundo antiguo. No son simples carretas, son proyectiles de alta tecnología creados con un solo propósito: segar personas como trigo. En los ejes de las ruedas hay fijadas cuchillas de 1 metro, afiladas como navajas. Las lanzas sobresalen de los timones. Las tripulaciones son suicidas, drogados o fanáticos, atados con correas al cuerpo del carro para no caerse con el impacto. Su tarea no es sobrevivir. Su tarea es estrellarse contra la densa formación de los macedonios y convertirla en una papilla sangrienta, abriendo camino a la infantería persa. La tierra vibra. El golpeteo de los cascos de 2000 caballos se funde en un único infrasonido que provoca náuseas. La distancia se reduce rápidamente. 500 metros, 300, 100. ¿Escuchan ese sonido? El silbido del aire cortado y el chirrido del metal. Los aurigas persas gritan, azuzando a los caballos, anticipando el momento del impacto. Es la culminación del ingenio oriental. Contra la carne humana, la máquina no tiene rival. Aparentemente, pero sucede algo que rompe la psique del observador. La falange macedonia no huye, no se encoge de terror. Ella respira. A una orden que es imposible escuchar en este estruendo, pero que cada soldado siente con la médula espinal, las filas de infantería simplemente se abren. No es pánico, es la matemática superior de la disciplina. Los soldados dan un paso al lado, abriendo amplios corredores, trampas para ratones. Los carros entran volando en estos vacíos. El caballo es un animal inteligente, nunca se lanzará contra un muro de lanzas si ve espacio libre. El instinto de conservación los empuja directamente a las trampas. Y aquí comienza la matanza, pero no la que Darío esperaba. Los soldados de infantería ligera macedonios, los agrianos, corren paralelos a los carros y los acribillan con jabalinas. Agarran a los caballos por las riendas a pleno galope, cortan los tendones, arrastran a los aurigas al suelo. El arma maravillosa de Persia se convierte en un montón de leña y metal en cuestión de minutos. Los carros que pasaron de largo son recibidos en la retaguardia por los mozos de cuadra macedonios, que simplemente atrapan a los caballos asustados como en un entrenamiento. La superioridad técnica se estrelló contra una disciplina de hierro. Esta es la primera lección de Gaugamela. La máquina no vale nada si contra ella trabaja el intelecto. Alejandro ni siquiera se inmutó. Sabía que así sería. Sabía que el miedo es el único combustible de los carros, y si quitas el miedo, solo queda una frágil carreta de madera. Y ahora muevan la mirada al centro, hacia donde está la propia falange. Olviden todo lo que han visto en el cine. La falange no es una multitud de hombres con palos. Es un organismo único, de múltiples cabezas, desprovisto de individualidad. 16 filas de profundidad. En las manos de las primeras 5 filas hay zarizas, lanzas de 6 metros de largo. Sobresalen más allá de la línea del frente, creando una barrera infranqueable de puntas afiladas.
Las filas traseras sostienen las lanzas en ángulo, creando sobre las cabezas de los compañeros un techo que protege de las flechas. Cuando la falange avanza, suena como un telar gigante. Paso, golpe del escudo contra la espalda del que está adelante, el susurro de las arisas. Es el ritmo bajo el cual mueren los imperios. La infantería persa, vestida con chaquetas acolchadas ligeras, con escudos de mimbre y lanzas cortas, simplemente no puede acercarse a la distancia de golpe. Se topan con un bosque de picas 3 metros antes de llegar a los macedonios. La zarisa entra en el cuerpo fácilmente, atravesando el escudo, la armadura y al hombre que hay dentro. Los macedonios ni siquiera ven las caras de aquellos a quienes mata. Simplemente empujan el asta hacia adelante, sienten resistencia, presionan más fuerte y la resistencia desaparece. Es una cinta transportadora, un trabajo mecánico y desalmado de procesamiento de fuerza viva. Darío ve esto desde su alto carro dorado. Su rostro es una máscara de horror. Sus carros invencibles están destruidos. Su infantería no puede mover ese rodillo de hierro. Entiende que la fuerza bruta de frente no funciona. Y entonces hace aquello a lo que lo empuja la propia geografía del campo de batalla y la superioridad numérica. Decide usar su carta principal, el envolvimiento. Tiene tanta gente que su frente es kilómetros más ancho que el macedonio. Es geometría simple. Si no puede romper el centro, abrazará al ejército de Alejandro por los flancos y lo asfixiará. Darío da la orden a su caballería de élite en el flanco izquierdo de comenzar el movimiento. Miles de jinetes con armadura pesada, los inmortales, escitas, bactrianos comienzan un arco enorme, tratando de llegar a la retaguardia de los macedonios. Parece un tsunami que está a punto de cubrir una pequeña isla. El polvo se eleva hasta el cielo, ocultando el sol. La visibilidad cae a cero. En este infierno polvoriento se pierde la comunicación. Las órdenes se ahogan en el rugido de la batalla. Los soldados en el flanco derecho de Alejandro ven cómo el muro de la caballería persa avanza sobre ellos, amenazando con aislarlos de las fuerzas principales. Cualquier otro comandante en este momento habría lanzado las reservas para tapar los agujeros. Cualquier otro habría comenzado a cerrarse en un anillo, pasando a una defensa total. Pero Alejandro no es cualquier otro. Esperaba precisamente este momento. Provocó a Darío a realizar esta maniobra. Al estirar su frente para rodear a los macedonios, Darío comete un error fatal. Rompe la densidad de su propia formación. Entre su ala izquierda y el centro, donde está el propio Rey de Reyes, se forma una grieta delgada, apenas perceptible. Una brecha en el muro de escudos y cuerpos. En el polvo y el caos, esta brecha es casi imposible de notar. Pero Alejandro, cabalgando la cabeza de su caballería, los compañeros, la ve. O la siente, como un tiburón siente una gota de sangre en el océano. Gira la cabeza y grita una orden que retoman los trompetistas. Su caballería, en lugar de salvar el flanco, de repente cambia el vector de movimiento. No van a la intercepción, forman una cuña gigante, cuya punta es el propio Alejandro. Todo el flanco derecho macedonio comienza a moverse no hacia atrás ni hacia adelante, sino en diagonal hacia la derecha. Es un riesgo demente. Exponen sus costados al golpe, pero Alejandro lo apuesta todo. Ve entre las nubes de polvo el estandarte dorado de Darío. Objetivo fijado. Toda esta batalla gigante, todos estos cientos de miles de muertes, toda la estrategia y táctica ahora se comprimen en un solo punto en el espacio y el tiempo. En un solo impulso. En un golpe que debe detener el corazón del imperio. Alejandro levanta la espada. El polvo se asienta en su rostro, convirtiéndolo en una estatua antigua, pero sus ojos arden con un fuego febril. Dirige a Bucéfalo directamente a esa misma brecha que acaba de abrirse en la formación persa. Hacia donde nadie espera el golpe. Hacia donde está el hombre que se considera el dueño del mundo, pero que aún no sabe que en unos minutos se convertirá en el fugitivo más famoso de la historia. La trampa se cerró, pero no para los macedonios. Cuña. En los libros de historia militar esta palabra aparece como un triángulo ordenado en un mapa. Una figura geométrica, una abstracción. Pero para quienes estaban en el centro persa aquel mediodía, la cuña no era geometría. Era un ariete vivo, respirando y gritando, con un peso de cientos de toneladas.
Alejandro está en la punta misma. A su espalda, los compañeros, la caballería pesada de élite, los mejores asesinos de Macedonia, criados con él en el mismo palacio. No cabalgan en tropel, vuelan, como un solo monolito, rodilla con rodilla. Y este monolito tiene la forma de una punta de flecha apuntando directo al corazón del imperio. ¿Oyen ese sonido? Ya no es un zumbido, es un trueno que nace en la tierra. Miles de cascos golpean el polvo contra el suelo, creando un ritmo que revienta los tímpanos. Alejandro no mira a los lados. Su mirada está clavada en un punto. Allí, en la elevación, entre un mar de guardaespaldas, brilla el carro dorado. Allí está el hombre que se hace llamar Rey de Reyes. Toda esta guerra, todas las ciudades quemadas, todos los cruces por desiertos y montañas, todo es por este segundo, por mirarlo a los ojos. El centro persa está confundido. Esperaban un ataque frontal de la falange. Se preparaban para la presión del muro de escudos. Pero no esperaban que la caballería macedonia, que debía estar muriendo en el flanco, de repente diera la vuelta y golpeara en diagonal en la brecha que ellos mismos crearon por descuido. Es cirugía de guerra. Alejandro introduce la hoja exactamente en la herida, abriéndose paso a través de las filas de la Guardia de los Inmortales. Impacto. La primera línea de persas simplemente desaparece. Son aplastados por la inercia de los caballos pesados. Las arizas de los jinetes, largas lanzas de fresno, atraviesan escudos y corazas como papel. No hay tiempo para esgrima. Es pura energía cinética. Los jinetes se estrellan contra la masa humana y la masa revienta. La cuña entra profundo, ensanchando la herida, desgarrando el tejido vivo del ejército persa. Y tras la caballería corren los hipaspistas, la infantería de élite, las fuerzas especiales del mundo antiguo, rematando a los que aún intentan resistir. La distancia hasta el carro de Darío se reduce aterradoramente rápido. 50 metros, 30, 20. Y llega el momento que vale más que todos los tesoros de Babilonia. El tiempo parece ralentizarse. El estruendo de la batalla, los gritos de los moribundos, el choque del acero, todo pasa a un segundo plano, convirtiéndose en ruido blanco. Solo quedan dos personas. De abajo hacia arriba, desde la espalda sudorosa y sucia del caballo, mira a Alejandro. Su casco está torcido, su rostro cubierto por una costra de polvo y sangre ajena, los ojos dilatados por la adrenalina y una determinación demente, inhumana. No parece un rey, parece un demonio de la guerra escapado del Tártaro. En su mano no es solo una espada, sino un rayo de Zeus. Grita algo ininteligible, El nombre del enemigo o una maldición, y se estira hacia adelante, como si quisiera alcanzar a Darío con su propia mano. De arriba hacia abajo, desde la altura del carro dorado, lo mira Darío, el dueño de medio mundo. Un hombre al que desde su nacimiento convencieron de que es una deidad terrenal, que su palabra es ley y su vida sagrada. Ve ante sí no a un comandante, ve a la muerte, primitiva, furiosa, inevitable. En los ojos de Alejandro no hay política, no hay negociaciones, no hay posibilidad de soborno. Allí solo hay una sentencia. Y en ese instante, corto como un latido, ocurre el colapso. No del ejército, sino de la personalidad. Darío se quiebra. La grandeza sobre la que se sostuvo el imperio aqueménida durante 200 años se evapora. Entiende que sus guardaespaldas inmortales son solo hombres mortales que ahora morirán. Que su oro no detendrá esa lanza, que su divinidad es una mentira. un terror animal, frío y pegajoso, inunda su conciencia. El gran rey olvida el ejército millonario, la estrategia, el honor. Solo queda el instinto de la víctima que ve al lobo. Darío hace lo que un líder no tiene derecho a hacer. Agarra la auriga por el hombro, grita, desgarrándose la voz. Da vuelta al carro. Es el fin. El símbolo del poder, el estandarte al que miraba todo el ejército persa, de repente da la espalda al enemigo. ¡El rey huye! Este grito se propaga más rápido que la peste. Vuela sobre el campo de batalla, saltando sobre las filas. Los soldados, que hace un segundo estaban listos para morir por su señor, ven cómo su carro gana velocidad hacia la retaguardia. Si un dios se asustó, ¿qué pueden hacer los mortales? La formación se desmorona. Ya no es una retirada.
Es una avalancha de pánico. La gente tira los escudos para correr más rápido. Se pisotean unos a otros. El centro del ejército persa, ese coloso que parecía indestructible, colapsa sobre sí mismo, convirtiéndose en un rebaño. Alejandro ve la espalda del enemigo. Lanza la jabalina, pero la distancia ya es demasiado grande. Golpea con los talones los costados de Bucéfalo, obligando al caballo agotado a lanzarse en persecución. La victoria es completa, absoluta. El enemigo está roto, el centro destruido, el camino a Babilonia abierto. Solo queda alcanzar a ese cobarde, bajarlo del carro y terminar la historia de un golpe. La emoción de la persecución embriaga más que el vino. Alejandro corre a través de las nubes de polvo levantadas por el carro de Darío. Solo ve esa silueta dorada adelante, que aparece y desaparece en la niebla gris. Ya siente el sabor del triunfo en los labios. Ha olvidado todo. Los flancos, a Parmenión, a su ejército. Solo existen él y la presa. Pero el polvo que ocultó al fugitivo se vuelve cada vez más denso, convirtiéndose en un velo tras el cual se esconde el destino. Este polvo, que ocultó el carro de Darío, ahora se asienta sobre la armadura dorada de Alejandro, convirtiendo su imagen radiante en una especie de ídolo de barro. Escucha el latido de su propio corazón, que ahoga incluso el estruendo de los cascos. Adelante, en la turbidez gris del horizonte, desaparece no solo un enemigo, desaparece el fin de la guerra. Cada segundo de demora le da a Darío la oportunidad de reunir un nuevo ejército, la oportunidad de regresar, la oportunidad de continuar esta matanza por años más. El instinto del depredador grita: ¡adelante! ¡No te detengas! ¡Remátalo! El cuerpo de Alejandro, cada músculo, está tenso como una cuerda lista para romperse. Quiere azuzar al caballo hasta que caiga muerto, con tal de ver la cabeza del rey persa en su lanza. Pero el destino es un dramaturgo cruel. A través de la euforia de la persecución irrumpe otro sonido. No un grito de victoria, sino un alarido de desesperación. Un mensajero se abre paso hacia Alejandro. El caballo bajo él está cubierto de espuma, los costados desgarrados por las espuelas hasta la carne, el rostro del jinete desencajado por el terror. Trae una noticia que actúa como un balde de agua helada sobre hierro candente. Mientras el flanco derecho celebra el triunfo, el flanco izquierdo muere. Allí donde manda el viejo Parmenión, se ha desatado el infierno. El general persa Maceo, un táctico inteligente y cruel, no corrió tras su rey. Vio que Alejandro se llevó las mejores fuerzas en la persecución y lanzó todo el poder de su caballería pesada sobre el ala debilitada de los macedonios. La falange allí no avanza, sobrevive. La formación se rompe. Los escudos crujen bajo los golpes de las hachas. Los persas han irrumpido en la retaguardia, saquean el convoy, degüellan a los desarmados, siembran el pánico. Parmenión, ese anciano inquebrantable, envía un mensaje que suena a súplica. Si no regresas ahora, no tendrás ejército. Regresarás a cadáveres. Y aquí está, el momento de la verdad. No ese episodio heroico con el ataque en cuña que pintarán los artistas, sino este, sucio, sudoroso, lleno de odio, el momento de la elección, el mayor dilema en la vida del conquistador. En un lado de la balanza, la cabeza de Darío y la gloria instantánea del Salvador del mundo. En el otro, las vidas de 20.000 veteranos, esas mismas personas que lo siguieron desde Macedonia, compartieron con él pan y agua, lo llamaron por su nombre. Si continúa la persecución, atrapará a Darío, casi seguro, pero regresará como un general sin ejército, un rey de las cenizas, un solitario en el centro de una Asia hostil. Si da la vuelta, salvará a sus viejos, pero perderá la presa principal. La guerra no terminará. Darío escapará, lamerá sus heridas y reunirá de nuevo a 1.000.000 de esclavos. ¿Ven la cara de Alejandro en este instante? No hay compasión allí, hay furia. Rechina los dientes de tal manera que parece que se le rompe el esmalte. Maldice a Parmenión, maldice a los persas, maldice la necesidad misma de ser rey y no solo un asesino. Odia esta elección, porque cualquier opción es una derrota para sus ambiciones, pero hace lo que distingue a un gran estratega de un berserker loco. Tira bruscamente de las riendas, hasta sentir dolor en las muñecas. Bucéfalo se encabrita,
dando media vuelta de 180 grados. ¡Atrás! Esta orden no suena como salvación, sino como el rugido de una bestia herida. Alejandro renuncia a la venganza personal por la supervivencia colectiva. Sacrifica su ego para conservar la herramienta de su poder, el ejército. La maniobra de regreso es cruel. Los compañeros, que acababan de sentir el sabor de la sangre fácil de los fugitivos, se ven obligados a dar la vuelta y lanzarse de nuevo al mismo infierno. Chocan contra la caballería persa de Maceo, que ya celebraba la victoria sobre el flanco izquierdo. El impacto es terrible. Ya no es un combate táctico, es una trifulca, una carnicería en estado puro. Aquí no hay formación, no hay órdenes, solo hay caos, donde cada uno lucha por su vida. Los macedonios pelean con la furia de hombres a los que les han robado el triunfo. Descargan sobre los persas toda la rabia por haber tenido que volver atrás. El combate dura hasta el atardecer. El polvo se mezcla con el crepúsculo, haciendo imposible distinguir al amigo del enemigo. Los caballos resbalan sobre la sangre. Los hombres matan con piedras, cascos, dientes, pero la aparición de Alejandro lo cambia todo. Los persas, al ver que su rey no está, y que sobre ellos se lanza ese mismo demonio que rompió el centro, comienzan a retirarse. Maceo, entendiendo que se ha quedado solo contra todo el ejército macedonio, da la señal de retirada. La batalla de Gaugamela no termina con fanfarrias. Termina con un silencio pesado como una lápida. Alejandro está de pie en medio del campo sembrado de cuerpos. Su armadura es negra por la sangre coagulada. Salvó al ejército. Parmenión está vivo. El flanco resistió. El imperio persa técnicamente colapsó hoy, pero Darío se fue. Este pensamiento pulsa en la sien de Alejandro como una astilla. Mira hacia el este, hacia donde desapareció el enemigo, y en sus ojos no hay alegría de victoria. Allí solo hay una promesa fría. Los soldados a su alrededor caen al suelo por agotamiento. Alguien llora, alguien ríe con la risa histérica del sobreviviente. Alaban a su rey que volvió por ellos. Lo idolatran por esta elección. No saben qué lucha monstruosa le costó esta decisión. Ven a un salvador. Alejandro, en cambio, se siente prisionero de su responsabilidad. Ganó la batalla, pero la carrera apenas ha comenzado, y ahora será personal. La noche desciende sobre la llanura, trayendo frío y olor a muerte. Pero los macedonios no se quedan a pasar la noche en el campo de batalla. Alejandro no les da descanso. ¡Levántense! ¡Seguimos adelante! Su orden golpea como un látigo. No puede alcanzar a Darío ahora mismo, pero puede tomar lo que Darío dejó. Ciudades, tesoros, poder. Si no obtuvo la cabeza del rey, tomará su corona. El ejército, tambaleándose de cansancio, se forma en columnas de marcha. Adelante no les esperan nuevas batallas, sino algo más peligroso para el alma de un guerrero. Les esperan Babilonia y Susa, ciudades donde el oro yace apilado como leña, ciudades cuyo brillo es capaz de cegar más fuerte que el sol del desierto. Alejandro lleva a sus hombres lejos del olor a sangre hacia el olor de un lujo inimaginable, y esta transición será el principio del fin del ejército que conocíamos. El polvo de la batalla queda atrás, pero adelante ya se vislumbra el resplandor dorado que pronto comenzará a corroer sus corazones como ácido. El resplandor dorado del que acaban de escuchar no es una metáfora. Es una realidad que golpea los ojos. Después de la masa gris y sangrienta de Gaugamela, después del polvo que obstruyó los pulmones, el ejército de Alejandro entra no solo en una ciudad, entra en otro mundo, Babilonia. Imaginen este shock. Estos hombres, pastores macedonios, campesinos, guerreros severos acostumbrados a cabañas de madera y laderas pedregosas, de repente se encuentran frente a muros que parecen sostener el cielo. La puerta de Istar, revestida de ladrillo esmaltado azul, con imágenes de leones y dragones, se abre ante ellos sin lucha. Maceo, ese mismo general persa que ayer casi destruyó el flanco izquierdo de los macedonios, ahora recibe a Alejandro no con una espada, sino con llaves. Cubre el camino con pétalos de rosas y enciende altares de plata con incienso. No es una capitulación, es una seducción. Oriente no puede vencer a esta fuerza bruta con armas, por lo que decide absorberla, disolverla en su lujo. Alejandro entra en Babilonia como triunfador, pero miren su rostro. Está fascinado, sí,
pero no relajado. No ve belleza, ve recursos. Para él, esta ciudad no es un premio, sino un cajero automático gigante que financiará su futura locura. Los soldados, por su parte, se vuelven locos. Durante meses vivieron en el barro, durmieron en el suelo, comieron pan seco. Ahora duermen en sábanas de seda, beben vinos añejos en copas de oro y poseen mujeres con las que antes no se atrevían ni a soñar. El espíritu espartano, ese famoso temple macedonio, comienza a derretirse como cera en un brasero. Pero el verdadero shock los espera en Susa. Si Babilonia era el corazón de la cultura, Susa era la caja fuerte de la dinastía. Cuando los macedonios abren los tesoros, a los escribas se les acaba la tinta para describir lo visto. 50.000 talentos de plata. Para que entiendan la escala, con este dinero se podría mantener un enorme ejército, alimentarlo, darle de beber y pagarle el sueldo durante décadas. No es solo riqueza, es el colapso económico para el resto del mundo y la omnipotencia absoluta para un solo hombre. Allí mismo encuentran 5.000 talentos de tela púrpura, que se almacenó en sótanos durante casi 200 años, pero no perdió la frescura del color. El púrpura en aquellos tiempos costaba más que el oro. Los soldados miran estas montañas de tesoros y no creen lo que ven. Ayer no eran nadie. Hoy cada uno de ellos es más rico que los reyes en sus tierras natales. El oro empieza a quemar las manos, cambia el paso, cambia la mirada. La disciplina, que era la varilla de acero de la falange, comienza a mostrar grietas. ¿Para qué morir en batalla si ya eres rico? ¿Para qué ir al fin del mundo si ya estás en el paraíso? Alejandro siente esta amenaza. Ve cómo la grasa del bienestar comienza a cubrir los músculos de su ejército y hace un gesto simbólico que debe mostrar a todos. Yo soy el dueño aquí y aún no hemos terminado. Entra en la sala del trono del palacio en Susa. Se acerca al trono dorado de los aqueménidas, el lugar santísimo del poder persa, y se sienta en él. Esta escena es digna de la pluma de un comediógrafo y un trágico al mismo tiempo. El trono es demasiado alto. Está hecho para los altos reyes persas, para gigantes como Jerjes o Darío I. Alejandro, con toda su grandeza, físicamente no es alto. Sus pies no llegan al suelo. Cuelgan en el aire, como los de un niño que se subió a la silla de su padre. El séquito se queda paralizado, se ve ridículo, se ve gracioso. Uno de los pajes corre y coloca bajo los pies del rey una mesa baja. Alejandro apoya con alivio sus botas en ella. Pero entonces uno de los viejos eunucos, guardianes del palacio, comienza a llorar y golpearse el pecho. Resulta que esta mesa no es un mueble. Es un objeto sagrado en el que servían la comida solo para el rey de reyes. Poner sobre él botas sucias de soldado es un sacrilegio. Es un escupitajo en el alma de toda la cultura persa. Alejandro mira al eunuco que llora, luego a sus botas pisando la mesa sagrada. ¿Y saben qué hace? No quita los pies. Sonríe. Que se quede, dice. Es una buena señal. En este gesto está toda la esencia de su nuevo reinado. No va a respetar las tradiciones de los padres si le resultan incómodas. No es un invitado aquí. Es un usurpador que toma todo lo que quiere y lo usa como le conviene. Se prueba el papel de déspota oriental, y ese papel le gusta de forma aterradora. Pero entre montañas de oro y seda, entre banquetes interminables donde el vino corre como río y los aduladores cantan alabanzas al nuevo dios, a Alejandro lo carcome una melancolía negra. No puede dormir. Tiene palacios, harenes, el tesoro del mundo, pero no tiene lo principal. No tiene la cabeza de Darío. Darío está en algún lugar allá, en el este, tras las cadenas montañosas, en las tierras salvajes de Bactria y Sogdiana. Está vivo. Y mientras esté vivo, la victoria de Alejandro es una ficción. El fantasma del rey fugitivo está a sus espaldas, envenenando cada trago de vino. La guerra para Alejandro se convierte de una necesidad estratégica en una manía personal. Ya no es política. Es venganza. Es la persecución del capitán Ahab tras la ballena blanca. Mira a sus generales, que se han vuelto perezosos, han engordado y se han colgado cadenas de oro. Quieren ir a casa, quieren gastar lo robado, quieren vivir. Pero Alejandro quiere sangre. Comienza a despreciar su deseo de confort.
Comienza a odiar este lujo que hace blandos a sus guerreros. Y en su cabeza madura un plan. Ordena quemar el exceso de equipaje. Obliga a sus hombres a tirar parte del botín. Los arranca de las camas calientes de Babilonia y Susa para lanzarlos de nuevo al barro y al frío de los caminos. «Vamos por él», dice, y en su voz suena un metal que es más terrible que cualquier arma. La persecución se reanuda, pero ahora no es la marcha de un ejército, es una carrera frenética. Alejandro agota a los caballos, no deja a la gente dormir ni comer. Vuela hacia adelante, dejando tras de sí una estela de caballos caídos y soldados rezagados. Debe llegar a tiempo. Debe ser quien ponga el punto final. No teme a la muerte. Teme que otro mate a su enemigo. O lo que es peor, que Darío muera de muerte natural, sin haber reconocido la derrota ante el rostro del vencedor. El oro de Susa y Babilonia queda atrás, pero su veneno ya ha penetrado en las venas de los macedonios. Siguen a su rey, pero en sus ojos ya no hay esa adoración ciega. Allí ha aparecido un cálculo frío y fatiga. Comienzan a hacer preguntas que antes eran impensables. ¿Para qué? Pero por ahora callan. Por ahora temen a su rey más que al enemigo. Y adelante, en las arenas ardientes del desierto, ya se desarrolla el último acto de la tragedia del viejo mundo. Darío, traicionado por todos, acorralado como una bestia, espera su destino. Y este destino será mucho más terrible que la muerte en un combate justo. Este destino lo alcanzó no en el brillo de la gloria, no en el campo de batalla, sino en un camino sucio y quemado por el sol al este de las puertas Caspias. Verano del año 330. El calor es tal que se derrite el cerebro. Alejandro empuja a sus hombres durante 11 días prácticamente sin paradas. La gente cae muerta, los caballos se rompen las patas, pero el rey no se detiene. Siente el olor a sangre, sabe que el desenlace está cerca. Y entonces, cuando el sol está en el cenit, se topan con un convoy abandonado. La imagen que se abre ante los macedonios causa estupor incluso a los veteranos acostumbrados a los horrores de la guerra. Copas de oro tiradas en el polvo. Sedas que costaban una fortuna pisoteadas en el estiércol de las mulas. Los sirvientes huyeron. La guardia desapareció. En medio de este bodegón surrealista hay una carreta simple, tirada por un par de animales exhaustos que simplemente no pueden seguir. Dentro yace un hombre. Si no supieran quién es, lo tomarían por un vagabundo víctima de bandidos. Su cuerpo está atravesado por lanzas, su ropa empapada de sangre que ya ha comenzado a secarse, atrayendo nubes de moscas. Es Darío, señor de Asia, rey de reyes. El hombre por cuya palabra se movían naciones muere en completa soledad, traicionado por sus propios sátrapas. Su primo Besus y otros conspiradores, al entender que Alejandro los alcanzaba, simplemente apuñalaron a su señor y lo dejaron morir como lastre que estorba la huida. La ironía del destino aquí alcanza una escala shakespeariana. Darío, dueño de todos los ríos de Oriente, muere de sed. Lo último que recibe en esta vida no son honores, sino un trago de agua turbia y caliente del odre de un simple soldado macedonio que lo encontró por casualidad antes que el rey. Darío alcanza a susurrar palabras de agradecimiento y muere. Cuando Alejandro llega a la carreta, todo ha terminado. Salta del caballo, se acerca al cuerpo y mira el rostro de su principal enemigo. ¿Qué siente? ¿Triunfo? ¿Alegría? No. Los testigos dicen que lloró, pero no son lágrimas de lástima. Son lágrimas de decepción y quizás de un extraño y retorcido respeto. Alejandro se quita su capa, púrpura, real, y cubre con ella el cadáver ensangrentado. Este gesto es el punto de inflexión de toda la historia. En el segundo en que la tela macedonia tocó el cuerpo persa, Alejandro dejó de ser solo un conquistador, se convirtió en heredero. Al cubrir a Darío con su capa, simbólicamente asume su poder, su karma y sus obligaciones. Ya no es el heleno que vino a liberar al mundo de los bárbaros, es el nuevo rey de reyes, que está obligado a vengar la muerte de su predecesor. Miren esta transformación. Es una jugada política genial y al mismo tiempo el comienzo de la locura. Ahora Alejandro declara la guerra no a los persas, sino a los asesinos de Darío. Legitima su poder a través del cadáver del enemigo. Yo no lo maté, dice este gesto. Vine para castigar a quienes levantaron la mano contra la sagrada persona del rey. Besus, sátrapa de Bactria, que se autoproclamó nuevo rey bajo el nombre de Artajerjes V,
Pensó que al matar a Darío le haría un favor a Alejandro. Tonto. Le regaló a Alejandro la excusa perfecta para continuar la guerra. Ahora no es agresión, es venganza sagrada. Justicia. La casa de Bessus se convierte en obsesión. Alejandro lleva al ejército a lo profundo de Asia, a tierras que no están en los mapas de los griegos. A través de las montañas del Hindu Kush, donde el frío mata más rápido que las flechas. A través de desiertos donde la arena arranca la piel. Persigue al usurpador con una tenacidad maníaca. Y finalmente, la traición engendra traición. Los compañeros de Bessus, viendo la inevitabilidad del colapso, lo entregan a Alejandro. La escena del juicio a Bessus es un teatro de crueldad diseñado para mostrar a todos los pueblos de Oriente. El nuevo amo no conoce la piedad. Llevan a Bessus desnudo ante Alejandro, con un cepo de madera en el cuello, como un perro rabioso. Están uno frente al otro, el joven dios de la guerra y el patético regicida. Alejandro pregunta, ¿por qué mataste a tu rey, a quien juraste lealtad? Bessus intenta justificarse. Dice que fue una decisión colectiva, que querían salvarse. La sentencia de Alejandro es terrible incluso para los estándares de ese tiempo cruel. Ordena cortarle a Bessus la nariz y las orejas. Es un antiguo castigo oriental para los pretendientes al trono. La desfiguración para mostrar que este hombre no puede ser rey, que es imperfecto. Pero esto es poco. La ejecución debe ser pública y dolorosa. Envían a Bessus a Ecbatana, donde lo descuartizan. 2 palmeras inclinadas a las que atan las extremidades de la víctima y luego sueltan los troncos. El sonido de los ligamentos rompiéndose y el crujido de los huesos se convierte en el epitafio del viejo mundo. Alejandro afirmó su poder con la sangre del usurpador. Vengó a Darío. Parecería que la misión está cumplida. Se puede volver a casa. Pero es precisamente aquí donde ocurre la fractura que es más terrible que cualquier derrota. Los soldados miran a su rey y no lo reconocen. Comienza a usar la diadema persa. Se pone una túnica blanca con cinturón púrpura, una mezcla de estilo macedonio y persa. Exige que se dirijan a él no como comandante, sino como señor. Los veteranos, esos mismos viejos gruñones que recuerdan a Filipo, que bebieron con Alejandro de la misma taza, comienzan a mirarse entre sí. Ven cómo su rey se rodea de eunucos, cómo adopta las costumbres de los vencidos. Derramaron sangre para derrotar a los persas, y ahora su líder se convierte él mismo en persa. Esta orientalización no es solo un cambio de vestuario, es un cambio de alma. Alejandro comienza a creer en su propia propaganda. Comienza a creer que realmente está por encima de los simples mortales. El abismo entre el rey y su ejército comienza a crecer. Antes era una familia, una banda de hermanos de armas. Ahora es la corte de un tirano, donde la sinceridad es peligrosa y el silencio es oro. Alejandro mira a sus macedonios rudos y toscos y ve en ellos una amenaza para su nueva grandeza. Recuerdan demasiado, lo conocen como hombre, y él quiere ser un mito. En las tiendas comienzan a susurrar. Suenan palabras como traición, tiranía, conspiración. La atmósfera en el campamento se vuelve sofocante, como antes de una tormenta. Personas que pasaron juntas el infierno de las batallas comienzan a tenerse miedo. Alejandro introduce en su círculo cercano a la nobleza persa, antiguos enemigos, y esto enfurece a su vieja guardia. ¿Los vencimos para que ellos nos manden? Esta pregunta cuelga en el aire, pero nadie se atreve a formularla en voz alta. Por ahora. Pero la tensión busca salida, y la encontrará no en el campo de batalla, sino en un banquete borracho, donde el vino suelta las lenguas y los viejos rencores se convierten en insultos mortales. El fuego que Alejandro encendió en sus ambiciones pronto se extenderá a palacios reales y a los destinos de sus mejores amigos. El gran incendio en Persépolis será no solo un acto de vandalismo, sino un símbolo de cómo la razón del más grande comandante comienza a arder en las llamas de la paranoia y la permisividad total. Las llamas sobre Persépolis se elevan hasta las estrellas, y este fuego devora no solo cedro y oro, devora la cordura. Imaginen esa noche, la antigua capital, joya de la arquitectura construida por generaciones de los mejores maestros, se convierte en una antorcha. ¿Y quién sostiene el fósforo? No un enemigo, no un bárbaro, sino un hombre que se llama a sí mismo iluminador.
Dicen que la idea la dio Tais, una hetaira ateniense, en un banquete borracho. Gritaba que sería la mejor venganza por la quema de Atenas por los persas 150 años atrás. Y Alejandro, borracho de vino y adulación, tomó la antorcha primero. ¿Es un acto de puro vandalismo o un cálculo político frío? Los historiadores discuten hasta hoy. Quemar el palacio de Jerjes significa mostrar a los persas: la vieja dinastía está muerta, no habrá retorno al pasado. Pero para los veteranos macedonios que están en el cordón y miran las llamas rugientes, se ve diferente. Ven cómo su rey destruye lo que ahora les pertenece por derecho de conquista. Ven locura. El olor a quemado que impregnó esa noche se convertirá en el olor de una nueva era. Una era donde la lógica cede lugar al capricho. Pero si Persépolis fue destruida por el fuego, la unidad del ejército fue destruida por un solo gesto: proskinesis. Recuerden esta palabra. Significa reverencia terrenal. Para un persa, caer de bruces ante el rey y enviarle un beso al aire es norma, parte del protocolo social. Para un griego o macedonio libre es humillación, rayando en la blasfemia. Los griegos solo se inclinan ante estatuas de dioses. Exigir esto de un hombre vivo significa declararse Dios. Alejandro intenta introducir este ritual en la corte. Quiere unificación. Quiere que sus súbditos sean iguales en su servilismo. Imaginen la tensión en la sala del trono. Los nobles persas caen con la cara al polvo, y los generales macedonios están de pie, cruzados de brazos, con rostros de piedra por el desprecio. La risa de uno de los oficiales al ver cómo un persa pica el suelo con la nariz suena como un disparo. Alejandro está furioso. Ve en esto no lealtad a las tradiciones de los padres, sino un insulto personal. El abismo entre él y sus hermanos de armas se vuelve insuperable. En el otoño del año 328, en Maracanda, en las afueras del mundo habitado, esta tensión explota. Y el detonante no es un ataque enemigo, sino el vino. Mucho vino. Los banquetes macedonios no son conversaciones exquisitas, son una competencia de quién bebe más veneno sin diluir. Esa noche el aire en la tienda es denso y pegajoso. Los aduladores cantan canciones en las que elevan a Alejandro por encima de los dioscuros, y a su padre Filipo lo llaman solo una etapa preparatoria para la grandeza del hijo. Clito el Negro escucha esto en silencio. Clito no es solo un general. Es el hombre que comandaba la agema real. Es el hombre cuya hermana fue nodriza de Alejandro. Es, maldita sea, el mismo hombre que en la batalla del Gránico cortó la mano al persa que alzaba la espada sobre la cabeza de Alejandro y salvó la vida del rey. Es viejo, está borracho y cansado de mentiras. Cuando el coro de aduladores comienza a burlarse de los viejos generales de Filipo, Clito no aguanta. Se levanta de un salto con la copa en la mano. «No te atrevas a reírte de quienes fueron mejores que tú». Su voz cubre el ruido del banquete. Alejandro, cuyos ojos ya están nublados por el alcohol y la paranoia, se vuelve hacia él. Comienza una discusión, un duelo verbal que es más terrible que cualquier combate, porque aquí los golpes se dan en lo más doloroso, en el ego. Clito grita la verdad que todos piensan pero temen decir. «Toda tu gloria, Alejandro, está amasada con nuestra sangre». Te has creído hijo de Amón, olvidando a tu verdadero padre. Y levanta su mano derecha, la misma que sostuvo la espada en el Gránico. Esta mano, Alejandro, esta mano te salvó entonces. En la tienda se hace un silencio, vibrante como una cuerda tensa. Es un motín, público, imperdonable. Alejandro le lanza una manzana a Clito, un gesto infantil, histérico. Busca la espada, pero su escudero, presintiendo el problema, escondió el arma. Esto enfurece al rey. Le parece que es una conspiración, que lo han traicionado. Grita en macedonio llamando a la guardia, declara la alarma, como si el enemigo estuviera en el campamento. Los amigos intentan sacar a Clito de la tienda. Literalmente lo empujan afuera, al frescor de la noche. Parecería que el incidente está agotado. Dormirán la borrachera y se reconciliarán. Pero el destino tiene su propio guión. Clito, soltándose, regresa por otra entrada. Se para en el umbral, proyectando una larga sombra. Y cita versos de Eurípides sobre el orgullo de los reyes. Alejandro no aguanta. Arrebata una lanza a uno de los guardias, movimiento rápido,
ensayado por años de entrenamiento. Nadie logra interceptar su mano. Golpe. El acero entra en el pecho de Clito. El hombre que salvó al rey de la muerte cae muerto a los pies de aquel a quien salvó. Instantáneamente llega la sobriedad. La embriaguez se disipa junto con el último suspiro de Clito. Alejandro está de pie sobre el cuerpo, apretando el asta ensangrentada, y mira lo que ha hecho. No mató simplemente a un amigo, mató su conciencia. Mató su conexión con el pasado, con Macedonia, con la realidad. Los siguientes 3 días Alejandro yace en su tienda y aúlla. Rechaza comida y agua. Intenta suicidarse con la misma lanza, pero lo detienen. ¿Es dolor sincero? Sin duda. Pero también es el dolor de un hombre que entendió que se ha convertido en un monstruo. No llora solo por Clito. Llora por sí mismo. Por aquel Alejandro que una vez prometió no robar la victoria y ahora roba las vidas de sus seres cercanos. El ejército está horrorizado. Los soldados susurran por los rincones. Si mató a Clito, ¿quién sigue? Para calmar al rey, los adivinos y filósofos inventan una justificación. Fue la voluntad de Dioniso, la ira del dios del vino. Conveniente, ¿verdad? Atribuir el asesinato a la intervención divina. Alejandro acepta esta mentira porque la verdad es demasiado insoportable. Sale de la tienda, pero ya es otro hombre. En sus ojos se ha instalado el hielo. Ahora sabe, le tienen miedo. Y decide usar ese miedo. Ya no hay lugar para discusiones, no hay lugar para la hermandad de combate. Solo existe el Señor y las herramientas de su voluntad. Y para ahogar ese grito interno, para escapar del fantasma de Clito que está a sus espaldas, Alejandro hace lo que mejor sabe hacer. Ordena ir hacia adelante, aún más lejos, allí donde terminan los mapas. A la India. Allí donde, como espera, el estruendo de nuevas batallas ahogue la voz de la conciencia. Pero se equivoca. La guerra con uno mismo es la única guerra que no podrá ganar. Y adelante lo esperan selvas, monzones y enemigos que no se asustan ni con la falange ni con el nombre del hijo de Zeus. India los recibió no con oro y especias, sino con un muro de agua. Imaginen una lluvia que no cesa durante 60 días. Monzón. Esta palabra suena como una sentencia. Las armaduras se oxidan directamente sobre el cuerpo. El calzado de cuero se pudre y se deshace al caminar. La comida se cubre de moho en un par de horas. Ya no es la marcha de un ejército victorioso. Es una expedición al infierno verde, donde cada paso se da con lucha contra la propia naturaleza. Serpientes cuyo veneno mata más rápido de lo que vuela una flecha. Enfermedades desconocidas por las que la gente se quema en fiebre en una noche. Pero Alejandro los arrastra hacia adelante, como un poseído, hacia donde sale el sol. Y entonces, en las orillas del río Hidaspes, esta pesadilla cobra cuerpo. El rey Poros, un gigante de más de 2 metros de altura sentado sobre un elefante. Y no está solo. Contra los macedonios salen 200 elefantes de guerra. ¿Alguna vez han visto un elefante furioso? Olviden el zoológico. Es un tanque vivo de 5 toneladas, acorazado, con puntas en los colmillos untadas de veneno. Cuando esta avalancha gris se movió hacia la falange, la tierra tembló tanto que la gente no podía mantenerse en pie. La batalla del Hidaspes no es táctica, es una película de terror. Los caballos de los macedonios, al oler a las bestias desconocidas, se vuelven locos y tiran a los jinetes. La falange, ese mecanismo ideal, se rompe. Las arisas son inútiles contra una montaña de músculos y huesos. Los elefantes agarran a la gente con las trompas y los lanzan contra el suelo como muñecos de trapo. Pisotean, atraviesan con los colmillos. Los gritos de los hombres se mezclan con el rugido de trompeta de los monstruos, creando una cacofonía del inframundo. Los macedonios vencieron, cortaron las trompas a los elefantes, golpearon con hachas las patas, convirtieron el río en un torrente de sangre. Poros se rindió. Pero el precio de esta victoria resultó insoportable. Los veteranos que recorrieron medio mundo miraban los cuerpos destrozados de sus compañeros y entendían: más allá está la muerte. Es aquí, en el barro del Hidaspes, donde muere el último amigo de Alejandro, su caballo Bucéfalo. La vieja y fiel bestia que lo llevó desde Grecia hasta la India cae, incapaz de soportar la tensión.
Junto con él muere también parte del alma del rey. Nombra una ciudad en honor al caballo, pero es un pobre consuelo. Alejandro quiere seguir adelante, hacia el Ganges. Le dicen que allí esperan reinos aún más ricos, pero allí esperan también 6.000 elefantes de guerra. Y aquí sucede lo que no pudo hacer ningún enemigo. El gran ejército se detiene. Río Gifasis, el fin del mundo. Alejandro ordena construir cruces, pero el campamento calla. Nadie afila espadas, nadie limpia armaduras. Los hombres se sientan junto a las hogueras, abrazando sus cabezas con las manos, y lloran. No es un motín en el sentido habitual. Nadie levanta armas contra el rey. Es una huelga de desesperación. Es el límite de las capacidades humanas. La biología vence a la ambición. Alejandro reúne a los oficiales. Pronuncia uno de sus discursos más encendidos. Habla de gloria, de que el océano ya está cerca, de que serán los dueños del universo. Grita, amenaza, suplica. En respuesta, silencio. Un silencio pesado, de plomo, de miles de hombres que simplemente quieren ver a sus madres, esposas e hijos mientras aún están vivos. Finalmente se adelanta Coeno, uno de los viejos generales. Se quita el casco, mostrando la cabeza canosa, y dice palabras que cortan más que un cuchillo. Rey, hemos pasado contigo a través del infierno, pero incluso el metal tiene un límite de fatiga. Míranos. Somos ricos, pero estamos muertos por dentro. Permítenos volver a casa. Alejandro está furioso. Disuelve la asamblea y se encierra en su tienda. 3 días se sienta allí solo, como un niño caprichoso, esperando que el ejército se arrastre ante él de rodillas. Pero el ejército espera, y Alejandro se rinde. Por primera vez en su vida pronuncia la palabra atrás. El júbilo que envuelve el campamento se escucha probablemente hasta en Macedonia. Los soldados lloran, besan las manos del rey, lo llaman invencible porque venció incluso su propia terquedad. Pero Alejandro no sabe perdonar derrotas, incluso si es una derrota ante los suyos. Decide llevar al ejército de vuelta, pero no por el camino por el que vinieron, donde hay agua y comida, no. Elige el camino a través del desierto de Gedrosia. Hoy es el Baluchistán pakistaní, uno de los lugares más calurosos y sin vida del planeta. ¿Para qué? La versión oficial es investigación geográfica. La realidad es castigo. Es una marcha de la muerte. Alejandro quiere mostrar a sus soldados, ¿querían ir a casa? Bien. Pero el precio de este boleto lo pondré yo. 2 meses de infierno. La arena allí está tan caliente que se derrite la suela. No hay agua. La gente bebe la sangre de sus caballos, bebe su propia orina. Los que se rezagan desaparecen instantáneamente bajo las dunas. El sol mata en silencio y con eficacia. La disciplina se desmorona. Los soldados rompen los sellos reales en las reservas de grano simplemente para no morir de hambre. Y Alejandro no puede hacer nada. Hay una leyenda que les gusta contar para blanquear al rey. Los soldados encuentran un poco de agua en un cauce seco, la recogen en un casco y se la llevan a Alejandro. Él, atormentado por la sed, toma el casco, mira a sus hombres con los labios agrietados y vierte el agua en la arena. No beberé hasta que beban mis soldados. Hermoso, noble. Pero es el gesto de un actor en medio de una morgue. Esa agua no habría salvado a nadie, pero el rechazo a ella los une en una fatalidad común. La estadística de la marcha de Gedrosia aterra. De la India salieron cerca de 100.000 personas, incluyendo mujeres, niños y convoy. A Babilonia regresó apenas una cuarta parte. 3/4 partes del ejército que conquistó el mundo quedaron yaciendo como momias secas en las arenas. Alejandro mató a más de sus soldados en este desierto que todos los ejércitos persas juntos. Cuando salen de las arenas, ya no es una tropa. Es una multitud de fantasmas en harapos, con ojos locos ennegrecidos por el sol. No cargan oro, sino las cenizas de sus compañeros. Alejandro los mira y entiende. Rompió su herramienta. Los castigó por debilidad, pero destruyó su fuerza. Regresan al centro del imperio, a Susa y Babilonia. Pero este regreso no trae alivio. La sombra de la muerte que se cernía sobre ellos en el desierto no ha desaparecido. Simplemente cambió de forma. Alejandro sobrevivió, pero cambió definitivamente.
Su cuerpo está agotado por heridas y alcohol, su mente envenenada por la suspicacia. Siente que el tiempo se acaba, y en lugar de reconstruir el Estado, comienza a planear nuevas campañas aún más locas. Arabia, Cartago, Italia. El mundo es demasiado pequeño para él, pero su propio organismo ya le prepara la última rebelión, una rebelión que no se puede reprimir ni con la falange ni con el miedo. Adelante está Babilonia, la ciudad donde todo comenzó y donde todo debe terminar. Los muros dorados esperan a su señor, pero en su sombra ya se esconden conspiradores y el enemigo más terrible del rey, un pequeño asesino invisible que ya fluye en su sangre o espera en una copa de vino. El final de la tragedia es inevitable, y será tan rápido y cruel como un rayo. Babilonia, junio del año 323. El calor es tal que los pájaros caen muertos en pleno vuelo, y el agua en el Éufrates parece caliente como la sangre. La ciudad que debía convertirse en la capital del mundo se convierte en una jaula dorada para un solo hombre. Alejandro ha vuelto. Planea una nueva campaña, esta vez a Arabia. Le parece poco la tierra firme, quiere conquistar los mares. Se construye la flota, se compran provisiones, pero en el aire cuelga un presentimiento pesado y opresivo. Los adivinos susurran por los rincones, evitando mirar al rey a los ojos. Ven señales que no se pueden interpretar de dos maneras. La muerte ya entró en la ciudad por la puerta de Ishtar, y no tiene pase, pero tampoco lo necesita. Todo comienza de forma banal. No con un asesino con daga, no con una flecha envenenada, sino con una juerga. Otra cena en casa de un amigo, Nearco. Luego la continuación en casa de Medio. El vino corre a raudales. Alejandro levanta la copa de Heracles, un enorme recipiente que contiene litros de vino, la vacía de un trago, y de repente grita, como si una lanza invisible le atravesara la espalda. El dolor es tan agudo que al rey se le corta la respiración. Lo llevan a la cama. Los médicos dicen, resfriado, agotamiento. Pero los viejos soldados que están de guardia conocen esa mirada. Así miran las personas por las que han venido las Moiras. ¿Qué fue? ¿Veneno puesto por los vengativos hijos de Antípatro que temían caer en desgracia? ¿O un mosquito de la malaria, un pequeño asesino alado que resultó más fuerte que todo el ejército persa? ¿O tal vez es pancreatitis causada por años de alcoholismo? La historia no da respuesta, nos deja solo el hecho. El dios de la guerra, el hombre que sobrevivió en las primeras filas de las batallas más terribles de la antigüedad, que recibió hachazos en la cabeza y flechas en el pulmón, muere en la cama, temblando de fiebre, incapaz siquiera de levantar la mano. 12 días de agonía, 12 días en los que el mundo contuvo el aliento. Alejandro se apaga. Primero aún da órdenes, luego solo escucha, luego pierde el habla. Imaginen este horror. La mente aún está viva, encerrada en un cuerpo que se niega a servir. Ve cómo alrededor de su lecho se reúnen sus generales, Ptolomeo, Seleuco, Pérdicas, Lisímaco. No lo miran con pena, sino con un cálculo depredador. Ya se reparten la piel del león aún no muerto. Evalúan quién se quedará con Egipto y quién con Babilonia. Alejandro lo ve en sus ojos. Creó un imperio, pero crió una manada de lobos. En uno de los últimos días ocurre una escena que le rompe el corazón incluso a una piedra. Los soldados macedonios, simples veteranos, exigen ver a su rey. No creen a los generales, piensan que Alejandro ya está muerto y se lo ocultan. La multitud rompe el cordón, pasan por los aposentos reales, miles de hombres severos, con cicatrices, en completo silencio. Pasan junto al lecho en el que yace un hombre demacrado, pálido, en quien apenas parpadea la vida. Alejandro no puede hablar. Solo levanta con dificultad los párpados y mueve un poco los ojos, despidiéndose de cada uno de ellos. Esta despedida silenciosa es más terrible que cualquier llanto. Es el fin de una era que pasa ante los ojos en tiempo real. Y llega el final. Las últimas fuerzas abandonan el cuerpo. Los generales se inclinan hacia el rostro mismo del moribundo. Les importa un bledo su alma. Necesitan la respuesta a una única pregunta. La pregunta del poder. ¿A quién? Preguntan. ¿A quién le dejas el reino? Alejandro reúne los restos de su voluntad. Sus labios se mueven.
Se escapa un susurro que se convertirá en maldición para millones. Al más fuerte. En griego suena como cratisto, pero algunos historiadores suponen que pudo haber dicho Acrátero, el nombre de uno de los generales fieles que no estaba allí. Pero escucharon exactamente al más fuerte. No es un testamento, es una granada lanzada en una habitación llena de gente con cuchillos. Alejandro entiende lo que hace, conoce a sus amigos, sabe que ninguno de ellos se someterá al otro. Con sus últimas palabras firma la sentencia de muerte de su familia, de su hijo que aún no ha nacido y de todo su imperio. Organiza unos grandiosos juegos fúnebres donde la apuesta será el mundo entero y los participantes, sus hermanos. Alejandro cierra los ojos. El gran corazón se detiene. El hombre que quiso unir Occidente y Oriente muere a los 32 años, sin llegar por un mes a su cumpleaños 33. E inmediatamente comienza el caos. El cuerpo del rey aún está caliente, y los generales ya agarran las espadas. Pérdicas toma el anillo real con el sello, pero nadie piensa obedecerle. El imperio que se extendía desde Grecia hasta la India cruje por las costuras. Comienza la era de los diádocos, los sucesores. Suena bonito, pero en realidad son 40 años de matanza continua. Matan a la madre de Alejandro, Olimpia. Matan a su esposa Roxana. Matan a su pequeño hijo. Todo el linaje de los Argeadas es exterminado de raíz por aquellos que le juraron lealtad. El sarcófago con el cuerpo de Alejandro, lleno de miel para conservar los restos, se convierte en objeto de secuestro. Ptolomeo literalmente roba el cadáver del rey en el camino a Macedonia y se lo lleva a Egipto como un talismán sagrado que da derecho al poder. Incluso después de la muerte, Alejandro no encuentra paz. Se convierte en una herramienta política, en una muñeca con la que comercian sus antiguos compañeros. El gran imperio se desmorona en fragmentos. Pero en este caos, sobre las ruinas humeantes de las ambiciones, nace algo asombroso: el helenismo. La cultura que Alejandro implantó con fuego y espada echa raíces. El idioma griego se convierte en la lengua de comunicación internacional desde Gibraltar hasta el Indo. En la lejana India, los escultores comienzan a tallar estatuas de Buda con el rostro del dios griego Apolo. En Egipto se construyen bibliotecas donde se reunirán los conocimientos de todo el mundo. La ciencia, el arte, la filosofía reciben un impulso poderosísimo. Alejandro soñaba con la fusión de los pueblos. No pudo hacerlo políticamente. Su estado colapsó al instante. Pero lo hizo culturalmente. Rompió el cascarón de mundos cerrados y mezcló el contenido como una batidora gigante de la historia. Murió, pero el mundo que creó, un mundo de cosmopolitismo, conexiones complejas y guerras globales, permaneció. Hasta hoy vivimos a la sombra de su campaña. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Valió la pena? Millones de muertos, ciudades quemadas, destinos destruidos. Dos grandes reyes, Darío y Alejandro. Uno murió en una carreta sucia, traicionado por sirvientes. El otro murió en un palacio dorado, destrozado por la enfermedad y las ambiciones, dejando tras de sí una carnicería. Ambos perseguían la eternidad, pero la eternidad los trituró a ambos. Darío quería conservar la tradición, pero era demasiado decrépita. Alejandro quería construir una utopía de fuerza, pero resultó demasiado frágil. Su duelo no reveló un ganador, solo mostró que el hombre, por muy alto que vuele, sigue siendo solo un hombre, mortal, vulnerable e infinitamente solo ante la eternidad. Todo el mapa del mundo que Alejandro rediseñó con su lanza, al final se convirtió solo en el mapa de su cementerio. Miren sus manos. Imaginen que sostienen en ellas todo el mundo, como una manzana. Lo aprietan temiendo dejarlo caer. Pero cuanto más fuerte lo aprietan, más rápido se convierte en puré que se escurre entre los dedos. En esto consiste la lección de Gaugamela y Babilonia. El poder no es lo que posees, es lo que al final te posee a ti, bebiéndote hasta el fondo y tirando la cáscara vacía al costado de la historia. Y ahora, cuando el polvo de los siglos se ha asentado, cuando de Babilonia solo quedan colinas de arcilla y de la falange puntas oxidadas en museos, háganse una pregunta. Una pregunta que debe sonar como eco sobre las tumbas de todos los conquistadores.
Si supieran que el precio por poseer el mundo sería la pérdida de su propia alma y la muerte de todo lo que aman, ¿levantarían esa espada? ¿O la dejarían yacer en la vaina, eligiendo la vida de un hombre simple, cuyo nombre olvidarán en 100 años, pero que morirá feliz en el círculo de su familia, y no rodeado de chacales esperando su último suspiro?